que tocamos se tituló Cristo la máxima autoridad. Regresando de Veracruz el día miércoles hablamos acerca de la autoridad delegada, y el día viernes hablamos acerca de reconocer la autoridad espiritual. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Y el tema de hoy, hermano, es reconociendo la autoridad espiritual. Dígale a su hermano, hay que reconocer la autoridad espiritual. Hay que reconocer la autoridad espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario saber de autoridad, porque si no sabemos de autoridad, vamos a rebasar la autoridad. ¿Cuántos glorifican su nombre? Si no sabemos de autoridad, hermano, vamos a cometer algo que le desagrade a Dios. Entonces, para los que apuntan, el tema de hoy es reconociendo autoridad espiritual. Y es importante que usted no falte a los cultos, porque vamos a estar hablando acerca de la autoridad. Hablar de la autoridad es un tema muy extenso. Amén. Que no podríamos compartirlo en una hora, sino que en muchas predicaciones vamos a estar hablando acerca de la autoridad. Amén. Y le voy a invitar a que me acompañe a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Cuando lo tenga puede glorificar a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Ya están ahí? Dice la bendita y santa palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y la única manera de apartarnos del mal es cuando reconocemos, amado hermano, que hay una autoridad espiritual que debemos obedecer. Porque quien no conoce la autoridad espiritual no va a tener temor de Dios. Por eso dice Proverbios: teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Amado hermano, cuando la gente no reconoce la autoridad espiritual, se hace un desorden. Diga conmigo, se hace un caos. Ahora, no todo aquel que sabe que hay autoridad se somete a ella. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Entonces diga a tu hermano, no basta con saber que hay una autoridad. No basta con saber que hay una autoridad. Hay que someterse a la autoridad. No basta, amado hermano, con saber que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, sino hay que someternos a la máxima autoridad, que es Cristo a través de su palabra. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Un ejemplo, hermano, los ladrones saben que es malo robar, saben que hay una autoridad, saben que pueden ser castigados, pero ellos infringen la ley y saben que hay una ley, pero no se someten a ella. Entonces no basta con saber, hay que someterse a la ley de nuestro Dios. Amén. Y dice el versículo que leímos ahí en Proverbios, el versículo 6: reconócelo. Dile a tu hermano, reconócelo. ¿A quién tenemos que reconocer en todos nuestros caminos? A Dios. Y cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, estás reconociendo la autoridad, y por lo tanto te vas a someter a esa autoridad porque le estás reconociendo. Y aquí la palabra reconociendo o reconócelo significa observar cuidadosamente. Dile a tu hermano, hay que observar cuidadosamente. Lo que Dios demanda de nosotros, amado hermano, lo tenemos que observar cuidadosamente. Otra de las cosas es: ten presente al Señor.
¿Cuándo tienes que tener presente al Señor? Siempre. Porque dice Proverbios, reconócelo en todos tus caminos. No dice reconócelos en los caminos que te conviene. Dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A lo mejor tus veredas están chuecas. A lo mejor tu camino no está recto porque no le has reconocido en todos tus caminos. Pero el proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos, pon atención, presta atención, y entonces Él va a enderezar tus veredas. Amén. Porque tú puedes estar intentando, amado hermano, enderezar tus veredas. Tú puedes estar tratando de cambiar las cosas que no le agradan a Dios, pero mientras no le reconozcas a Él en todos tus caminos, nunca tus veredas van a ser enderezadas. Porque es cuando se reconoce la autoridad espiritual que entonces el Señor viene a enderezar nuestras veredas. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Digan amén si no me van a espantar. ¿Cuántos los reconocen? Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Amén. Conocer, sé que están ahí. Reconocer es obedecer. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Entonces sabemos que están ahí los 10 mandamientos. Sabemos que toda la ley se cumple en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos conocen esos 2 mandamientos? ¿Cuántos los reconocen? ¿Verdad que no basta con conocer? Hay que reconocer. ¿Cuántos alaban a Dios? Dile a tu hermano, son 10 mandamientos, no 10 sugerencias. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no te dice si quieres. Dios manda y ordena. Porque Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, amado hermano, no basta con conocer una autoridad. Hay que acatarla. Hay gente que dice, yo sé mucha Biblia. La conoces, pero no la reconoces. Entonces es tiempo que la iglesia del Rey Eterno, hermano, reconozca la palabra de Dios. No solamente que la conozca, sino que la reconozca, sino que se someta a ella, y entonces las cosas van a ser diferentes. Pero si solamente la conocemos, no va a pasar nada. Es cuando reconocemos que Él endereza nuestras veredas. ¿Cuántos alaban su nombre? Le pregunto algo. ¿La Biblia es un libro antiguo? Claro que es antiguo, porque se escribió hace muchos años, pero no es anticuado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Alguna vez te han dicho que la Biblia es anticuada? ¿Qué significa anticuado? Que está en desuso desde hace tiempo. Y dile a tu hermano, la palabra de Dios está vigente. Y después de que pase nuestra generación, amado hermano, si no viene el Señor, seguirá vigente. Y por mucho que se modernice el mundo, la palabra de Dios sigue vigente, porque dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras están vigentes en todo tiempo, en todo momento. Entonces es un libro antiguo, pero no anticuado. Es decir, no ha estado pasado de moda. No ha pasado de su época, ni solamente se usó para la época del pueblo de Israel. Muchos de ustedes han experimentado el poder transformador de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está vigente. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Entonces, si la palabra de Dios está vigente, si los mandamientos están vigentes, ¿qué debemos de hacer? Reconocerlos, llevarlos a cabo, obedecerlos. Si usted va a Josué capítulo 1 versículo 7,
Vamos a ir rápidamente. Josué 1:7. Vaya rapidísimo a Josué 1:7. ¿Ya están ahí? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te sugirió. Que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero aquí me llama la atención la palabra solamente. Solamente el Espíritu Santo te está diciendo, solamente en mis principios, solamente en lo que yo dejé escrito. No dejes nada a la imaginación, solamente esfuérzate por asimilar mi palabra. Y no trates de agregarle ni de quitarle. Solamente esfuérzate en mis principios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Solamente esforcémonos en los principios escriturales, hermano. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. No nos desviemos por lo que dicen allá, por lo que dicen acá. Yo me esforzaré, diga conmigo, yo me esforzaré por meditar en la palabra de Dios. Y solamente usar principios bíblicos, no los principios de moda. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Con cuánta razón Jehová le dijo a Josué, solamente esfuérzate en mis principios? Porque cuando la iglesia está caminando en los principios bíblicos, la iglesia va a avanzar, la iglesia va a crecer, la iglesia va a ser prosperada, porque la Escritura dice, todo lo que hagas, yo lo voy a prosperar. ¿Por qué? Porque te estás ciñendo a mis principios. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? En todas las cosas. Si nos ceñimos a los principios bíblicos, ¿en cuántas cosas vamos a prosperar? En todas. Dígale a su hermano, entonces nos conviene. Porque, amado hermano, si somos prosperados en todas las cosas, vamos a prosperar en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual y en lo laboral. En todas las áreas de tu vida vas a prosperar si te sometes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Dígale a su hermano, los principios de Dios te sirven para todo. Cuando te sometes a la autoridad espiritual serás edificado. Amén. Dígale a su hermano, la palabra de Dios es el origen de toda autoridad. De hecho, amado hermano, si quitáramos la Biblia, no habría fundamento. La Biblia es el fundamento. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dile a tu hermano, todo te saldrá bien. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dile a tu hermano, todo lo que hables tiene que ser conforme a la palabra. Eso quiere decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para todo tenemos que sacar la Biblia, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero a veces no para todos sacamos la Biblia, porque hay mucho desconocimiento de la Biblia. Para toda pregunta, ante todo universitario, ante todo estudioso, tenemos que responder con la Biblia. Es que el pastor dijo así. No, con la Biblia. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Conforme, no agregar
ni quitar. Dile a tu hermano, no necesitamos agregarle. No necesitamos agregarle. No necesitamos usar psicología. No necesitamos usar filosofía ni humanismo. Aunque nadie alabe a Dios. Porque no hay que quitarle ni hay que ponerle. Lo que está escrito, solamente la palabra de Dios. O dígame usted, ¿qué psicología usaban los apóstoles? ¿Usaban psicología? ¿Usaban humanismo? ¿Usaban filosofía? Se basaban en la palabra de Dios, se ceñían a los principios bíblicos. Por eso dice el apóstol Pablo cuando le está hablando a los corintios, dice: hemos sido espectáculo para todos, hemos sido vergüenza, hemos sido abofeteados, hemos padecido hambre. ¿Por qué? Por ceñirse a los parámetros bíblicos. Para muchos vamos a ser religiosos, para muchos vamos a ser fanáticos, para muchos vamos a ser cuadrados, porque nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, única y exclusivamente a la palabra de Dios. No necesitamos traer a un motivador, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé instrucciones para poderlas llevar a cabo. Dile a tu hermano, no quitarle ni ponerle. ¿Cuántos glorifican a Dios? Dile a tu hermano, todo debe ser conforme a la palabra de Dios. ¿Conoces principios humanos? Hay principios humanos muy buenos, pero los principios humanos fallan. Pero los principios de Dios nunca te van a fallar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Los principios de Dios jamás fallarán, amado hermano. ¿Cuál es la evidencia de que la autoridad espiritual está operando en mi vida? De que me estoy ciñendo a la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la evidencia? Que hay un cambio de vida, que hay un antes y un después. Pero si no hay antes y un después, amado hermano, entonces es que la autoridad espiritual no está operando en nuestras vidas, porque no hemos meditado en nuestros caminos y no hemos reconocido a Dios en todos nuestros caminos, y por eso nuestras veredas no han sido enderezadas. Pero cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, todo empieza a cambiar. Todo empieza a ser diferente. La gente dice: estás cambiando, ya no hablas igual, ya no piensas igual, tu semblante se ve diferente. Antes reflejabas depresión, antes reflejabas amargura, pero ahora se ve una luz en ti, y es la luz de Cristo y es la luz del Evangelio. Porque entonces la poderosa palabra de Dios está operando en medio de nosotros, y toda la gente lo va a notar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya ahí adelantito a Jueces 2:8. Cuando lo tenga puede glorificar a Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad. ¿A dónde lo sepultaron? ¿Qué más dice su Biblia? Pero me impacta lo que dice el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué murió, pero también toda la generación que había visto las proezas que el Señor había hecho por mano de Josué también murió, porque dice la Escritura que se fueron a reunir con sus padres. Y ahora va a empezar una nueva generación. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, durmieron en el Señor, y se levantó después de ellos otra generación. Pero una de las características de esta nueva generación es que no conocían a Jehová. ¿Qué
tremendo, amado hermano, que se levante una generación después de nosotros, pero que no conozca a Jehová. ¿Cuántos alaban su nombre? Ni la obra que Él había hecho por Israel. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué tanto conozco a Jehová? Y conozco la obra que el Señor ha hecho con su pueblo y la obra que sigue haciendo. Porque si tú conoces a Jehová y conoces su obra, entonces vas a ser un hombre de fe. Pero si no la conoces, amado hermano, vas a ser un hombre que esté dudando constantemente. Va a ser un hombre que se esté desanimando constantemente. Por eso es necesario sumergirnos en el río de la palabra de Dios, para conocer quién es nuestro Dios, cómo se mueve nuestro Dios, cómo piensa nuestro Dios, qué opina nuestro Dios de ciertas cosas que están pasando. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien no conoce a Jehová ni la obra que ha hecho? Versículo 11. El subtítulo de ahí, ¿cómo dice? Apostasía. Uno de los peligros de no conocer a Dios y de no conocer su palabra y de no conocer su obra, amado hermano, es que va a venir la apostasía, la negación de la fe. Lo vemos en el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jehová. Porque no conocieron su obra. Entonces dile a tu hermano, urge que conozcamos a Jehová y su obra. Si no, vas a terminar adorando a los Baales nuevamente. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Amado hermano, después de la muerte de Josué, en mucho tiempo, nadie proclamaba a Dios. La generación que se ha estado levantando en nuestro tiempo es una generación que regularmente no oye que se proclame el nombre de Jesús. Es una generación que escucha que se proclama el nombre de un ministerio, que se proclama el nombre de un grupo de alabanza, que se proclaman todas las cosas, pero no se está proclamando el nombre de Jesús. Y Jesús, por Jesús es que hay cristianismo. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Por eso toda una generación no lo conocía. Tú y yo somos responsables de proclamar el nombre de Cristo para que le conozca a la gente. Pero hoy, tristemente, hermano, vemos cuando pasan los predicadores al púlpito y empiezan a proclamar sus logros. ¿Eso qué ocasiona en la gente? La gente se queda maravillada, pero no conocen a Jehová ni conocen su obra. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Y esa generación se puede desviar, y esa generación puede caer en apostasía, porque no se está proclamando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El más importante es Jesús, hermano. El apóstol Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuántos alaban su nombre? No se trata de pasar a compartir nuestros logros, no se trata de pasar a compartir lo que hemos alcanzado. Las multitudes que nos han escuchado, ¿cuántos dicen amén? Cada vez que te encuentres a alguien, hermano, no le hables bonito de la iglesia, no le hables bonito del pastor, no le hables bonito de los servidores, no le hables bonito de las exaltadoras, no le hables bonito del grupo de alabanza. Proclama a Cristo Jesús, para que esa generación pueda conocer a Cristo Jesús, para que esa generación pueda tener temor de Jehová y nunca se desvíe. Una de las causas por las cuales los hijos de cristianos se van al mundo es porque no les enseñamos a conocer a Jehová. Es porque no les enseñamos la obra de Jehová. Les enseñamos religión, les enseñamos hipocresía,
pero no les enseñamos al Dios de la gloria, sino nunca se desviarían. Alaben a Dios si pueden, hermanos. El Espíritu Santo está hablando. Pero ¿qué pasa cuando proclamamos a Cristo? Por consecuencia, hay temor de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero cuando solamente nos movemos en emociones, no pasa nada. Tenemos que proclamar a Cristo Jesús. Yo no entiendo cuando alguien hace una campaña evangelística y en vez de proclamar a Cristo se ponen a proclamar los problemas que hay dentro de la iglesia. No, hermano, cuando vamos a la calle hay que proclamar a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando vamos a la calle no hay que hablar mal de los políticos, no hay que hablar mal de las religiones, no hay que hablar mal de las sectas. Cuando vamos en la calle hay que proclamar a Cristo, porque la gente sabe que todo eso es malo, pero nosotros debemos de aprender a presentarles lo verdadero, porque entonces van a reconocer a Cristo como su Salvador. Ahí mismo en Jueces 17:6, vaya rápidamente. Jueces 17:6. ¿Y están ahí? En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo más cómodo. Me decía un hermano, ¿por qué los bautistas reúnen 5,000 personas? Porque es como si no hubiera rey. Todos hacen lo que se les da la gana. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Pero cuando uno le dice a la gente que se tiene que someter a lo que dice la palabra de Dios, no es cómodo, es incómodo y es difícil. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero eso te va a llevar a la vida eterna. Por eso dice la Escritura, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué cree que cuando los papás no están en casa los hijos hacen lo que quieren? Porque no hay quien les llame la atención. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Amén. Debemos de dar gracias a Dios por la autoridad de la palabra que nos ha dejado. Y no vamos a hacer lo que pensamos, no vamos a hacer lo que yo siento. Porque les decía en la predicación pasada que en la milicia toda orden se debe de cumplir, no se debe de discutir. Pero en la iglesia muchas veces discutimos las órdenes. Y les ponía el ejemplo de aquel soldado que le dice 5 pasos al frente y dice: es que no me nace, es que no siento que deba dar 5 pasos al frente. Es una orden. De la misma manera la palabra de Dios nos da ordenanzas. ¿Cuántos alaban su nombre? Vaya a Números 12:1. Vayan rápidamente. ¿Ya están ahí? Números 12:1. ¿Ya están ahí? Dice la Escritura: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta mujer era una mujer etíope y era la segunda mujer de Moisés. La primera fue Séfora, y ahora Moisés decide tomar una mujer cusita. ¿Cuántos alaban a Dios? E inmediatamente cuando Moisés toma la decisión, ¿qué hizo María y Aarón? Hablaron contra Moisés. Ahí en el versículo 2 dice: y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No habla también por nosotros? Y lo oyó Moisés. ¿Quién lo oyó? Levante su mano. ¿Quién ha hablado mal de alguien alguna vez?
Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera. Decía el apóstol Pablo, yo el primero. Porque somos falibles, porque nos equivocamos. Pero amado hermano, cuando hablamos mal de alguien, el primero que lo escucha no es el agraviado, es Jehová. Alabe a Dios si puede. Esto nos va a hacer detenernos cuando vayamos a hablar mal de alguien, porque sabremos que Jehová lo va a escuchar. Amén. ¿Y por qué hablaron mal de Moisés? Porque le tenían celos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque si usted sigue leyendo el pasaje, Jehová no le llamó la atención a Moisés. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Dice en el versículo 2: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Qué más dice su Biblia? Diga conmigo, Moisés es figura y tipo de Cristo. Porque Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos libertó y Moisés libertó al pueblo de Israel, literal, pero Cristo libertó al pueblo de Israel espiritual, que somos nosotros. ¿Cuántos quisieran ser como Moisés? Ya nadie dijo amén. Pero dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. Versículo 4: y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres. ¿A dónde? Y salieron ellos tres. El Señor está llamando a las tres personas que había delegado para el tabernáculo. Amén. ¿Por qué llamó a los tres? ¿Qué representa cada uno? ¿Qué representa Moisés? ¿Qué representa Aarón? ¿Y qué representa María? Moisés representa la ley, la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Aarón representa el sacerdocio, servicio y ministración a Dios. María representa la profecía, la proclamadora de las palabras de Dios. Y ahora el Señor está llamando a los tres. Versículo 5: entonces Jehová descendió en la columna de nube. Diga conmigo, presencia de Dios. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Pero ahora ya no aparece Moisés, solo aparece Aarón y María. ¿Por qué solo llamó a dos si eran tres? ¿Cuántos glorifican a Dios? Vuelva a leer el versículo 4. Salieron tres en el 4, pero en el 5 solo salieron dos. Díganle a su hermano, tenemos que enfocarnos en lo que representa cada uno. ¿Qué representa a Moisés, hermanos? La ley y la palabra de Dios. ¿Qué representa a Aarón? El sacerdocio y la administración a Dios. ¿Qué representa María? La profecía, y es proclamadora de la palabra de Dios. No fue llamado Moisés, hermano, porque él representa la palabra de Dios. Diga conmigo, Moisés representa la palabra de Dios.
Y amado hermano, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no se equivoca. Pero el sacerdocio y la profecía, en el sacerdocio y en la profecía sí se cometen errores graves. Pero la palabra de Dios no. Los que no entienden la Biblia dicen que la Biblia se contradice. Pero la Biblia no se contradice, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, en la Biblia encontramos cómo ejercer un sacerdocio como le agrada a Dios, no a nuestra manera. Amén. También en la Biblia encontramos cómo se debe de profetizar, cuándo y cómo y para qué es la profecía. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Versículo 6. Y él les dijo: oídme ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Diga conmigo, en la iglesia debe de haber visión. En sueños. Aunque, amado hermano, no todos los sueños son de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque si usted llega y me dice: es que soñé que me perseguía Freddy, soñé que me perseguía Chucky, hermanos, ¿para qué ver películas de terror? ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la palabra de Dios está diciendo que cuando haya profeta, le aparecerá en visión y en sueños. Amén. Y hablará con él. Eso pasa con un profeta. Eso pasaba con María, con Aarón también. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés. Ahí está haciendo una diferencia. Que es fiel en toda mi casa. Fíjese qué tremendo, hermano. Que el Señor pudiera decir de nosotros: fulano de tal es fiel en toda mi casa. Versículo 8. Cara a cara hablé con él. ¿Con quién él? Con Moisés. Y claramente, y no por figuras. Entonces ya encontramos tres formas: visiones, sueños, y ahora vemos figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí Jehová de los ejércitos le está diciendo, en pocas palabras: Moisés es superior a ustedes, porque Moisés representa la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto: ¿cómo recibió Moisés los mandamientos? ¿Por medio de visión, de sueños o de figuras? Cara a cara. Porque Jehová hablaba directamente con Moisés. Era el único. Aarón no. María tampoco. Pero Moisés hablaba cara a cara. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se puede imaginar la comunión tan grande que tenía Moisés con el Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y qué pasa con María y Aarón? Quisieron independizarse, hermano. Quisieron independizarse de Moisés, de líder. En el versículo 2 dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Amén. Ya no querían someterse a Moisés. Por eso estaban argumentando y estaban diciendo: no solamente por él habla, también habla por medio de nosotros. ¿Y usted cree que también hablaba por Moisés, por Aarón y María? Claro, pero no de la misma manera como con Moisés, porque con Moisés era cara a cara, y con María y con Aarón era por medio de sueños, de figuras y de qué más, y de visiones. Amén. Entonces hay órdenes establecidas por Dios. Diga conmigo: la ley. Es palabra de Dios.
Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? O sea que de todas maneras tenemos ley. Amén. El Señor a cada uno le designó su posición. A Moisés lo puso representando a la ley y la palabra de Dios. A Aarón el sacerdocio, el servicio. A María la profecía. Diga conmigo, la palabra de Dios está por encima de cualquier ministro o ministerio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero muchas veces, hermano, a la gente se le olvida que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y cuando un ministro o un ministerio usurpa la palabra de Dios, le creen. Pero usted le debe de creer a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Porque la palabra de Dios está por encima de todo ministro o ministerio. ¿Moisés se dio cuenta que estaban hablando mal? No. El que se dio cuenta fue Jehová. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando hablen mal de nosotros? No te defiendas. Hay alguien que te defiende. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. Moisés no se defendió. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dígale a su hermano, no vas a enojar a Dios. Se enojó porque estaban hablando en contra de su siervo, hermano. Y se fue. Porque los ministerios creían que podían tomar la autoridad sobre la palabra, sobre Moisés, y eso es imposible. Amén. Dígale a su hermano, los ministerios no pueden hacer lo que quieran, sino lo que la Biblia dice. Ahora, hermano, nosotros somos depósitos de la autoridad. Es decir, somos donde el Señor deposita la autoridad. Dígale a su hermano, tú eres un depósito de autoridad. Pero dígale, pero tú no eres el dueño de la autoridad. Te prestaron la autoridad, pero no es tuya, hermano. El Señor deposita autoridad sobre nosotros, pero no somos los dueños de la autoridad. El dueño es Cristo Jesús. El dueño es el eterno, hermano. Nosotros solo somos depósitos que Él está usando, pero nunca los dueños. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Pero, amado hermano, si caemos en el lazo del diablo, si caemos en la murmuración, el Señor se va a encender en ira y se va a ir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aquí está la gloria de Dios, pero hay que cuidar que no se vaya. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Quiénes se pusieron leprosos? ¿Quién? ¿Quiénes se pusieron leprosos? Muchos están diciendo que María y Aarón. Solamente María. Lea con cuidado lo que estamos estudiando. Amén. María, escuche bien, María estaba leprosa como la nieve, y ahora mira a Aarón, a María, he aquí que está leprosa. Entonces viene la reacción del sacerdote, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba reconociendo ahora como autoridad.
pero tuvo que ver a su hermana leprosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces cuando vio a María llena de lepra, entonces dijo: ay, Señor mío, ya se quería independizar, pero ahora que está viendo el juicio de Dios, reconoce a Moisés como su Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Dile a tu hermano: no hay que actuar locamente. Hay que pensar lo que vamos a hacer, hay que pensar lo que vamos a decir, porque podemos contritar al Espíritu Santo por una locura que hagamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aarón está reconociendo y está diciendo: locamente hemos hecho. ¿Cuántos glorifican a Dios? Versículo 12. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 13. Entonces Moisés, fíjese qué humildad, fíjese qué tremendo, hermano. En vez de que hubiera orado para que consúmelo con la lepra, no, oró al Señor para interceder por su hermano. Dígale a su hermano: no importa lo que te haga tu hermano, sigue siendo tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está haciendo Moisés? Entonces Moisés no solamente oró Moisés, clamó en esa hora. No dijo: sí, está bien, sabía que lo ibas a reconocer, voy a orar por ti en alguna ocasión. No, inmediatamente, hermano, ¿qué hizo Moisés? Clamó a Jehová diciendo: te ruego. Y con ruego, hermano, clamor y ruego, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Le estaba diciendo que era grande la ofensa. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Pero le iba a sanar el Señor. ¿Pero por qué le iba a sanar? Porque Moisés intercedió, porque Moisés clamó. Me impacta Moisés. Todos los pastores debemos de seguir el ejemplo de Moisés. Imagínense cuando Moisés subió a que le dieran los mandamientos y de repente se oyeron las danzas, dice la escritura, porque habían hecho los becerros y decían: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y el Señor le dice: desciende. Entonces desciende, hermano. Y el Señor le dice: los destruyo a todos y te levanto un nuevo pueblo. Y Moisés, ¿qué dijo? Está bien, Señor. ¿Está bien? No. Moisés intercedió por el pueblo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Entonces, amado hermano, uno como pastor no debe de guardar resentimientos. Uno tiene que ser como Moisés y pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo. No estoy diciendo que soy Moisés, no le llego ni a los talones. ¿Cuántos alaban a Dios? Estoy diciendo que Moisés es un buen ejemplo a seguir para el liderazgo, hermano. Un hombre manso. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? Que la autoridad no solamente es para amonestar y disciplinar, sino para restaurar. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la autoridad que el Señor había depositado en Moisés, Él la usó para que María fuera restaurada.
¿Cuántos glorifican su nombre? No le dijo restáurala, pero que se vaya de acá, que se regrese a Egipto si quiere. No. La autoridad sirve para restaurar también, no solamente para castigar. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, finalmente, hermano, Aarón reconoció la autoridad espiritual. ¿Qué necesita pasarte para que puedas reconocer la autoridad espiritual de la palabra de Dios? Mejor reconócela sin que nada te pase. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, aprendemos por medio de este tema que la autoridad no solo es para amonestar y disciplinar, sino para restaurar y edificar. Amén. Póngase de pie.